y esta sí va a hacer chillar a la oposición, sobre todo por una noticia que le voy a compartir a continuación. Ya llegó y lo saludo hasta Chihuahua al querido Marcelino Gómez Brenes. ¿Cómo estás, Marcelino? Te mando un abrazo. Hola Vicente, un abrazote de Chihuahua, esperando la invitación por unas fallas técnicas también. Fallas técnicas especial. Bueno, mi querido Marcelino, ya vamos a dejar la víbora chillando. Déjame también saludar e invitar a esta mesa de diálogo al estimado y respetado Norman Pearl, columnista y analista político. ¿Cómo estás, Norman? Hola Vicente, Marcelino, qué gusto verlos. Bueno, pues esperamos que por aquí también se atraviese alguna falla técnica, que podamos mostrar nuestras dotes, ¿no? ¿Falla técnica negra o falla técnica roja? ¿Cuál te quitaría más peso de encima, mi querido Norman? Bueno, no entiendo la pregunta. ¿Por etiqueta negra o etiqueta roja, mi querido? Ok. Bueno, no, yo nado en otros océanos, tú sabes, el ron y esas cosas. ¿Roja o light? Bacacho. Bueno, a ver, déjenme iniciar con esta noticia que les va a sacar un chillido a los de la oposición, pero creo que está sabrosa para comentarla con ustedes, mientras esperamos también que llegue el querido y estimado Hamlet Almaguer. La refinería Deer Park reporta ganancia de $195 millones a 100 días de que la comprara Pemex. Pemex reportó un beneficio neto de $6,126 millones de enero a marzo de 2022, considerado el mejor primer trimestre de su historia y la mayor ganancia para un periodo similar en 18 años, impulsado por el precio del crudo. Las ganancias se comparan con las pérdidas de 37,358 millones de pesos del mismo lapso de 2021, año en el que perdió un acumulado de 10,900 millones de dólares con 3 trimestres negativos. El director de Pemex, Octavio Romero, atribuyó el resultado al aumento del precio de la mezcla mexicana de crudo, que creció un 57.4% interanual hasta casi $89 por barril, y al incremento del 2.3% en la producción a 1.75 millones de barriles diarios. Además, resaltó la compra de la refinería Deer Park en Houston, Texas, que generó una utilidad neta de $195 millones con un nivel de procesamiento de 282,000 barriles diarios de crudo y la producción de 294,000 barriles diarios de petrolíferos. La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de rescatar a Pemex constituye uno de los mayores aciertos de su administración, pues la mayor producción de petróleo que estamos reportando toma relevancia en el contexto actual de precios elevados, aseguró el director de Pemex. Pues esta es una muy mala noticia. Aquellos que hasta se burlaron de la compra de Deer Park por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que estaba comprando chatarra. Acuérdense las campañas contra la compra de Deer Park, Marcelino, Norman. Y bueno, pues Pemex tiene, insisto, el mejor trimestre de su historia y la mayor ganancia para un periodo similar en 18 años. Échate ese trompo a la uña, querido Marcelino. Pues es que como bien lo leíste, Vicente, es una decisión totalmente acertada del presidente López Obrador y es un periodicazo en el hocico para todos aquellos los que de mala fe desconfiaron, dudaron del presidente de esta decisión, desconfiaron también por años, por décadas de una campaña en contra de Pemex, por decir que el Estado no podía llevar en sus manos esta área tan estratégica y tan importante para nuestro país, y esos 4,000 millones de pesos en utilidades, pues bueno, reflejan lo contrario, reflejan que los culpables de la debacle del sector energético mexicano, del abandono en el que tenían a Pemex, pues era totalmente revertible. Lo estamos viendo como con una buena administración, sobre todo con un gobierno honesto, con un presidente que ha centrado su atención en este tipo de sectores, pues es posible no solamente cumplir con la sociedad, cumplir con un compromiso que tantos años llevó el presidente López Obrador, sino también pues generar utilidades que al final y al cabo se van a traducir en más beneficios, en mayores servicios para el país, para la población, en mayor bienestar, en todo lo que se ha estado dedicando a la cuarta transformación, Vicente, en poder regresar un poco de lo que antes se robaban
a los millones de mexicanos y de mexicanas. Así es, además, Norman Pearl, el éxito de una decisión acertada del presidente de esta magnitud con Pemex y la compra de Deer Park solo exhibe el nivel de estupidez de aquellas declaraciones de Enrique Peña Nieto, que dijo que se había secado la gallina de los huevos de oro al referirse a Cantarell. Pues sí, pero era nada más una parte y nos pintaban un Pemex que estaba al punto de la quiebra, y pues ahora tenemos el mejor trimestre en la historia de Pemex y las ganancias mejores en 18 años, las mejores ganancias en 18 años. Pues qué duro para esos neoliberales o aquellos que todavía critican al presidente por sus decisiones y añoran lo que teníamos con los gobiernos anteriores, querido Norman. Vicente, la verdad es que los argumentos de Peña Nieto, haciendo a un lado las posibilidades de Pemex, eran simplemente para poder invitar y seguir con las invitaciones globales del mismo gobierno de Felipe Calderón, porque querían que los beneficios de Pemex o los beneficios en el ámbito petrolero no fueran para Pemex, sino que fueran para sus socios estratégicos, por así decirlo, ¿no? Fíjate que es chistoso cómo toda la gente de repente se va permeando de una información falsa, ¿no? De mentiras, y le quitan todas las posibilidades, todo el crédito al crecimiento o al renacimiento de Pemex. Por supuesto, dejan que se vuelvan chatarra las refinerías, empiezan a repartir pozos y plataformas, y bueno, pues ellos consideran que ya estaba muerto Pemex. Sin embargo, no tomaron en cuenta la posición que tomaría el presidente López Obrador, o el candidato López Obrador, desde siempre, pensando en la importancia estratégica de contar con el petróleo. Hoy por hoy, podemos decirle a toda la oposición, a todo el pueblo de México, que reflexionen que si las gasolinas son tan baratas en México, se deben justamente a toda una estrategia del presidente López Obrador, en donde ha considerado la posibilidad de incrementar la producción en las 6 refinerías, es decir, que se habían chatarrizado y que hoy por hoy se están actualizando y han estado contribuyendo con la producción de gasolinas. El mismo caso de Deer Park, que Deer Park finalmente representa una inversión inteligente, ¿no? Cuando menos bastante más inteligente que la barda de $600 millones que construyó Felipe Calderón en su refinería fallida. Estamos hablando también que ya en unos meses Dos Bocas finalmente iniciará sus trabajos y ambos podrán contribuir con una cantidad muy importante de gasolinas, ¿no? Hasta llegar al propósito ideal, que es el autoabastecimiento. Ahora, no hay que perder de vista algo. Esos 125,000 millones de pesos que se ganan en este primer trimestre de 2022 son muy importantes, pero Pemex no tiene como función, básica ganar dinero, ¿no? Es una empresa creada para que los mexicanos podamos disfrutar de las gasolinas y pagar precios muy bajos, esa es la verdad, ¿no? La gente puede compararse con el resto del mundo y sabrá que nosotros estamos viviendo una jauja en términos de consumo, ¿no? Es algo extraordinario que insisto, la gente no debe de pasar por alto. Cuando hablaban que el petróleo era producto del pasado, nada más recuerden cuando se dan los problemas con el huachicol, como toda la gente salieron a llenar sus tanques de gasolina y entonces entendieron la importancia del petróleo. Finalmente, el petróleo representa una opción de 4 o 5 décadas más para la industria y para el transporte, ¿no? De tal manera que tenemos que ser un poco más objetivos, más serios en la reflexión, que toda la oposición, que toda la gente se dé cuenta que el petróleo sí tiene un sentido, que invertir en Pemex tiene sentido y que lo que está haciendo el presidente López Obrador es algo extraordinario. Es decir,
hay que entender que López Obrador es un estratega, pero también hay que darle el crédito de que es un visionario. Bueno, pues creo que también con esta noticia, querido Marcelino, querido Norman, queda como estúpido, como un pobre payaso, Alejandro Cárdenas Moreno, conocido en el bajo mundo del priismo como Maleantito, Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, dijo que con su incapacidad de intolerancia Morena está destruyendo al país. Pues yo tengo otros datos, vean y escuchen. Y no sé si tú acuerdas, Manuel, que decían que íbamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. A ver, ¿qué tenemos por ahí, mi querida Adriana? Pero este es un gobierno sin experiencia, sin rumbo, que no sabe cómo resolver los temas del país. Morena y su intransigencia están destruyendo el país, están rompiendo con el modelo democrático y están violando sistemáticamente todos los días los derechos humanos. No nos importan las amenazas. No. Está destruyendo al país. Cuando le acabo de decir que Pemex tuvo el mejor trimestre de su historia y las ganancias, las mejores ganancias en 18 años. Además, nada más para que se entienda el nivel de estupidez de Alejandro Moreno en esta conferencia. A los de Morena les hemos dado cátedra de hacer política de manera legal, patriótica y democrática. Les enseñamos lo que es un bloque unido, fuerte, leal y comprometido con los mexicanos. Va por México. No, en serio, ¿no les dará vergüenza decir tanta pendejada? Tú, querido Marcelino, te lo digo porque, a ver, el presidente del partido con más de una docena de exgobernadores en el bote. ¿De qué me hablas, cabrón? Mi querido Marcelino, te escucho. Lo que da mucho gusto, Vicente, es ver a Malito Moreno ahí junto a Meco Cortés y al tragabalas de Zambrano, cada vez más unidos, ya salen a dar conferencias juntos cada semana, se identifican plenamente y no comprenden absolutamente nada de lo que está pasando en el país. Al parecer no vieron la aprobación del presidente después de su alta traición a la patria que representaron con la reforma eléctrica. Parece que siguen cavando su tumba. Esperemos en el 2024 el pueblo les dé la última estocada, pero por más ingenuos que son y por más estúpidos, y sobre todo no solamente es que sean estúpidos, Vicente, tienen mala entraña, tienen un doble discurso y una hipocresía y un cinismo sin igual, como ninguna otra clase política en el mundo. Yo creo el presidente López Obrador les vuelve a tender digamos la mano, porque con la reforma eléctrica se les dio la oportunidad, ya estaban en el hoyo, el presidente López Obrador les avienta una escalera y una pala y les dice, es la oportunidad de que estén con el pueblo, que apoyen esta reforma eléctrica, que realicen un acto consecuente por primera vez en décadas, y bueno, pues ya vimos lo que hicieron, traicionaron al país, traicionaron al pueblo. Ahora nuevamente en ese hoyo que cada vez se hace más profundo, con la reforma electoral el presidente les vuelve a tender la misma opción, una escalera para que se reivindiquen un poco rumbo a 2024 o que sigan cavando con la misma pala, que yo creo con lo que están declarando van directito al centro de la tierra, Vicente, con una estrategia y una dinámica que no va a tener vuelta atrás con la gente, que la gente identifica plenamente. Están muy equivocados, no han logrado identificar la realidad, lo que la gente expresa en el territorio, lo que la gente expresa en los barrios, en las colonias, en los municipios, a lo mejor con un tema más técnico como era la reforma eléctrica, que la gente comprendió perfectamente que estaba en juego. Pues bueno, ellos se arriesgaron a votar en contra y a tratar de salir con 1000 maromas para no ser tachados como lo que son, traidores a la patria. Pero yo creo que ahora con la reforma electoral, pues bueno, va a estar mucho más fácil para la gente identificar quién está en contra de que esta clase política
rancia, pues bueno, pierda sus privilegios. Es una demanda popular de hace muchos años la que está presentando ahora el presidente López Obrador, y ya sabemos que van a ir en contra y sabemos que van a quedar sepultados para el 2024, Vicente. No sigas, porque luego van a salir con Jordi Rosado, como Vicente Fox, quejándose de que le quitaron su pensión. Algo tendrán que inventarse estos payasos. Pero bueno, suscribo que está diciendo Marcelino, Norman, porque Marco Cortés, entre otras cosas, dice: la propuesta de reforma electoral de López Obrador es un acto más de circo, Morena y teatro. La coalición Va por México, defenderemos las instituciones, las libertades, la democracia y frenaremos cualquier intento de regresión para nuestro país. Es que ya Alito Moreno ahora regresa al discurso de paremos a la dictadura. Se les echó a perder otra vez el discurso. Apesta este discurso y no se han dado cuenta, ¿o qué, Norman? Fíjate que todo lo que está pasando nos da un panorama muy interesante. La circunstancia de que todos estos, Alito Moreno, Marco Cortés, el otro del PRD, el de Movimiento Ciudadano, sean gerentes en sus partidos impuestos por Claudio X González y aglutinados bajo un solo propósito, les quita toda credibilidad como partidos. Cuando tú defiendes una causa o cuando tú defiendes una posición, siempre tienes que pensar en que eres diferente, en que tienes otras propuestas, en que tienes otra ideología. No, ellos reconocen que no tienen ninguna ideología. Y con esto, fíjate, echan por tierra la defensa que hacen de los plurinominales. Los plurinominales nacen con mucho sentido, nacen para representar a las minorías, pero sucede que estas minorías se unen con los más grandes y tienen un solo discurso. Entonces dejan de ser partidos para convertirse simplemente en pequeños grupos controlados por, inclusive de manera extrapartidaria, como es el caso de Claudio X González. Entonces, ¿cuál es el sentido de que tú hables de que los plurinominales representan a las minorías si todos esos partidos pequeños, todas esas minorías teóricas que tenían que ser representadas en su ideología y en sus intereses, desaparecen? Porque todos votan en términos legislativos juntos y de tal manera que se consolidan como un solo partido. Yo he dicho que en México, y el presidente López Obrador lo ha dicho de otra manera, en México debe haber dos partidos, no nos engañemos. Uno que representa a la izquierda, que es Morena, y otro que representa a la derecha, que es este grupo, son esos grupúsculos, y sumarlos. Por ejemplo, estaba yo leyendo que hay una contrapropuesta de este grupito, de estos tres, en donde hablan, entre otras cosas, de la segunda vuelta. Cuando hablamos de segunda vuelta es porque se quiere legitimar a un gobierno. Pero ¿qué pasa cuando Morena asume una posición del 53% con Andrés Manuel López Obrador? Pues no hay segunda vuelta. Pero ¿qué pasa en este caso? Nosotros vemos cómo si vamos a elecciones en una reforma electoral teórica con segunda vuelta, en la primera vuelta, que seguramente o muy probablemente Morena tendría la mayoría, junto con su coalición, iría a una segunda vuelta de la misma manera. Entonces es como que un absurdo esa propuesta de segunda vuelta cuando solamente hay dos partidos en México, ¿no? La derecha y la izquierda. No nos engañemos, así es como están las cosas. Y eso le quita credibilidad, inclusive, insisto, a los plurinominales. Es un absurdo que subsistan los plurinominales. Déjame decirte algo más, Vicente, Marcelino. Si yo tengo una convicción plena, es que así como el pueblo se opuso 7 de 10, 70% estaba a favor de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, de la misma manera, yo diría que en un porcentaje más alto, un 80-85%, si haces consensos, si haces encuestas, se oponen a los plurinominales. No tienen sentido cuando solamente hay dos partidos, Vicente. Buen punto, querido Norman. Déjenme invitar para que se sume a la mesa de diálogo al estimado Hamlet Almaguer, el diputado federal de Morena por el estado de Jalisco. ¿Cómo estás, Hamlet? Te saludamos con mucho gusto. Buenas noches.
Muy buenas noches, Vicente, buenas noches a Norman y a Marcelino. Muy atento escuchando sus atinados comentarios. Un saludo para todos y para la audiencia de Sin Censura. Oye, a ver, tenemos que buscar un nuevo hashtag. La oposición, ¿qué? Oposición totalmente derrotada, oposición perdida, o naufraga la oposición. Algo tenemos que decirle a la gente porque, mira, mi querido Hamlet, con estas noticias de Deer Park y el mejor trimestre en la historia de Pemex y las mejores ganancias en 18 años, yo creo que la noticia les cayó así de peso a muchos en la oposición, pero súmale las declaraciones de los presidentes de los partidos de esta alianza putrefacta de Claudio X González. Dice Alito Moreno que Morena está destruyendo a México. No, pues, qué feo que en la destrucción tenga tantas ganancias Pemex y estén funcionando las decisiones del presidente. Y luego ya seguramente escuchabas el llamado de Marco Cortés a posicionarse en contra de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, y hace un rato también escuchábamos a Jesús Zambrano medio gritoneándole al presidente en esta conferencia de prensa: Andrés Manuel, ¿en qué momento te convertiste en lo contrario? Cuando arribaste al poder de la presidencia empezaste a enloquecer. ¿Hasta dónde quieren llegar con sus amenazas? Están políticamente hablando, obviamente, políticamente hablando, muertos de miedo. No, solamente así lo entiendo, no saben qué hacer, Hamlet. Están en el PRD, por ejemplo, a punto de la extinción. Con las condiciones que establece esta reforma, se consolida la teoría que trajo Norman a la mesa de que solamente existen dos partidos, y así va a ser, porque la asignación de las diputaciones va a ser conforme a los porcentajes que se obtengan en cada entidad federativa. Los diputados del PAN dicen que sí a la representación pura, pero que solamente con un modelo nacional. Pero esa es una visión de derecha, una visión centralista en la que los estados no cuentan, y recordar que el artículo 40 constitucional dice que México es una república, aunque ellos no quieren que sea república, democrática, aunque ellos quieren que rija la oligarquía, representativa, aunque ellos quieren que sus grupúsculos y las cúpulas empresariales sean las que decidan, y laica, aunque ellos quieren un estado religioso. Entonces, ninguno de los fundamentos de la Constitución para nuestra nación les convienen o les gustan, y está muy claro que con esta reforma se va a ver quién es quién en las urnas. La asignación va a ser pura conforme a los resultados que se obtengan en cada entidad. En ese parámetro, el PRD desaparecería. Aunque lograra obtener el 3% de la votación, en ninguna entidad federativa lograría el porcentaje mínimo para que les asignaran un diputado ni local ni federal, y se vería la fuerza real del PRI y del PAN. Una parte importante de sus diputaciones son plurinominales porque perdieron la mayor parte de los distritos en las elecciones de 2021, y obviamente le tienen miedo a esta reforma. ¿A qué le tienen más miedo? A la pérdida de los recursos multimillonarios que hoy reciben los partidos políticos y que irían para financiar los beneficios, los programas sociales, la infraestructura estratégica que se está construyendo en esta nación. Evidentemente nada de eso les gusta, pero la reforma es benéfica para el pueblo de México y por eso estamos informando al respecto. Vicente. Oye, mi querido Hamlet, mi querido Norman, mi querido Marcelino, esto también ya está llegando al ridículo. Estoy leyendo y no lo creo. El INAI ordena a Presidencia de la República dar a conocer su método para detectar bots en redes. Qué extrañas cosas lee uno. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Oficina de la Presidencia de la República dar a conocer las herramientas que se utilizaron para detectar cuentas de bots y ciberacarreo en redes sociales, hecho que fue revelado el pasado 16 de febrero en la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la mañanera de la semana de la conferencia mañanera del presidente López Obrador? Al presentar el caso ante el Pleno, el comisionado Adrián Alcalá Méndez detalló que toda información que se proporciona a la sociedad, como en este caso la de las conferencias matutinas del presidente de la República, debe atender al principio de verificabilidad, es decir, que la información se pueda comprobar,
que sea posible examinar su origen y el método que se utilizó para generarla, con el fin de que la misma sea fidedigna, pues se proporciona a la sociedad en general desde el foro principal implementado por el jefe del Ejecutivo Federal. Por eso dijo, las respuestas que otorgue la Oficina de la Presidencia de la República deben ser accesibles, confiables, verificables, veraces y oportunas, para entonces con ello atender a las necesidades del derecho de acceso a la información de todas las personas. Resaltó que para hablar del uso de cuentas de bots y de ciberacarreo en redes sociales, la Presidencia de la República tuvo que haber realizado una investigación aplicando un método, y dicha investigación debió de generar un soporte documental que tuvo que haber sido la base de lo externado por Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de dicha sección. Mi querido Marcelino, esto sí es el colmo. Ofrezco una disculpa. Ahora el INAI hasta en eso, verificando, y digo, estaría bien si también el INAI se preocupara por muchas de las cosas y de los personajes que se exhiben en la mañanera. ¿Por qué eso no les interesa? Y empezamos a deshojar la margarita, mi querido Marcelino. Vaya que si esta novela se llama, como yo ya lo había dicho en muchas ocasiones, Todos contra López Obrador. Y más en el INAI, Vicente, pues igual que el INE ha sido una herramienta únicamente que ha servido para mantener huevones de la mafia del poder ahí con algún puesto, y otra pues para servirles de herramienta informática, pero a ellos, como en este caso, pues no hay que ser muy inteligente para detectar los bots, hay que entrar a las cuentas de Meco Cortés, del Tragabala Zambrano y de Malandrito Moreno, para ver quiénes son sus seguidores y los likes y los retweets, para ver que son cuentas falsas, que son cuentas creadas para inflar sus números de popularidad, que en realidad, que en la calle, pues no existe, porque no tienen apoyo popular, no tienen pueblo que los respalde, no tienen respaldo de la gente, y eso es lo que los tiene muy encabronados. Y el INAI, pues ve la tempestad que hay con lo del INE y no se hincan, Vicente. Hay que recordarle al presidente lo que nos ha estado diciendo durante esos años, que ha sido un instituto que realmente no sirve para nada, y también hay que replantear ahí con nuestro compañero y amigo Hamlet, pues que vaya desapareciendo, agarrando rumbo, y crear una institución que realmente brinde información a la gente. Y ya que estamos en esto de las noticias del México surrealista que odiaba hasta el mismísimo Salvador Dalí, rechaza juez ordenar a la Fiscalía General de la República que solicite información bancaria del exsecretario de la Comisión de Administración del Senado, el panista Rafael Jesús Carabeo Pengo, de quien existe un video donde se le ve recibiendo fajos de billetes que se estima ascienden a 12 millones de pesos, recursos que se presume se utilizaron para sobornar a legisladores federales para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado. Mira, yo no soy un hombre de leyes en el aspecto de que no soy abogado ni licenciado en Derecho, querido Norman, pero a todas luces esto es muy extraño, que un juez federal rechace ordenar a la Fiscalía General de la República que se solicite información bancaria del exsecretario de la comisión, al que vimos todos en estos videos. Pues ¿a quién protegen? ¿Quién protege a quién? ¿Cómo está la cosa, Norman? Bueno, aquí parece que hacen causa común, ¿no? Vemos, por ejemplo, ahorita hablabas del INAI, hablas del INE, hablas del Tribunal Electoral, cómo todos hacen causa común en contra del gobierno federal y cómo de alguna manera se protegen, ¿no? Ellos quieren proteger su autonomía a través de todo un proceso de ataque, a través de todo un proceso de descalificaciones, ¿no? Yo creo que lo que dice Marcelino, pues bueno, quizá se deba de considerar la posibilidad también de, cuando menos hacer un análisis de los institutos autónomos que tanto daño le están haciendo a este país y que no están dando los resultados que esperamos todos. Entonces, hablamos de transferencia y tú hablas para que te den información sobre tal cosa, Transparencia te lo niega, te dice no se puede y no se puede, pero de repente surgen por ahí
resultados, ¿no? Que cualquiera consigue y tú dices, bueno, tienen que ser socios de ellos para que lo logren. Fíjate que yo pasé por alto a hablar del tema de Alito Moreno, el exgobernador de Campeche, que él se queja de que hay una persecución política, ¿no? De que hay un abierto, que se están abriendo investigaciones en contra de la oposición. Y no, hay que decir, desde 2019, y que eso lo subrayo, hay que subrayarlo, desde 2019, la Auditoría Superior de la Federación, la ASF, emitió un dictamen en donde demostraba que había un faltante de 3.500 millones de pesos que se generaron durante el gobierno de este campechano ladrón. Hay que decir también que hay sospechas de enriquecimiento ilícito y que el tipo parece que también, al estilo Carlos Loret de Mola, le entró al negocio inmobiliario y cuenta con innumerables propiedades. Es decir, no hay persecución política. No es el gobierno del presidente López Obrador quien inicia este proceso en contra de Alito Moreno. Es la asociación, es la Auditoría Superior de la Federación en su dictamen y simplemente hay que seguirla, ¿no? Y la Fiscalía yo creo que tiene que tiene que acelerar sus pasos para poder ir ya demostrando en los hechos que estos individuos son unos delincuentes abiertos, ¿no? Basta. Es cierto que ha habido 12, 15 gobernadores priistas en las cárceles, ¿no? Y que han sido también por venganzas dentro del mismo partido, pero yo creo que ya llegó el momento de que todo el pueblo de México empiece a ver cómo ese Alito Moreno y cómo aquellas personas que cambiaron dramáticamente sus patrimonios están siendo no perseguidos, están siendo sancionados por la ley de la forma como debe de ser. Bueno, andan tan de piel delgadita en la oposición porque no dan una Hamlet, que hasta se quejan por lo dicho por el presidente allá en Tabasco el fin de semana, que en las elecciones de 2024 Morena, el partido en el poder, va a seguir ganando por paliza. Sí, vamos a seguir ganando los juegos por paliza, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nada más falta que se quejen en la oposición porque les puso el tema del béisbol nuevamente en la mesa, dice en su lenguaje pelotero. Tenemos, ya saben ustedes, los que juegan béisbol, tenemos como 5 pitchers abridores, mujeres y hombres, y como 10 cerradores, mujeres y hombres, y todos tiran más de 100 millas, pura recta, como se decía que tiraba, ¿cómo se llama el panameño? Mariano Rivera, recta cortada, la recta cortada, y no solo recta cortada como la de Mariano Rivera, entró al Salón de la Fama. Es el único que entró con todos los votos. Fíjense qué tremendo pitcher, caballo, como se dice en el béisbol. Y además tenemos hombres y mujeres también que tiran moña, que no solo es la recta, sino curva y otras pichadas que no son fáciles de batear. El presidente pues se burla también de la oposición y provoca a esta oposición a seguirse exhibiendo, porque no hay forma, estoy revisando todas las encuestas y no hay forma que con datos puedan decir que no es cierto lo que está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, estoy viendo, entre otras cosas, estas encuestas que refieren al gobierno. Por ejemplo, el 55% de las personas encuestadas cree que Andrés Manuel López Obrador ha transformado mucho o algo al país. Esto de acuerdo a un estudio de opinión del diario El Financiero. Bueno, y cosas así, mi querido Hamlet, no hay forma de que puedan refutar con datos duros en la oposición los dichos del presidente hasta cuando se burla de ellos. Hay casa llena, Vicente. Estamos a poco más de 4 semanas de que el presidente meta un jonronazo. Vamos muy arriba en Tamaulipas, ya se van los cabeza de vaca, muy arriba en Oaxaca, ya se va el PRI, muy arriba en Hidalgo, donde Alito, Vandalito y Moreira están apostando todas las canicas, y vamos muy arriba ahí también con Julio Menchaca. Muy bien en Durango.
las encuestas en Aguascalientes están dando la sorpresa. Hoy se publicó una de Polls y otra de una encuestadora que me parece que es local. En una Nora aparece a 3 o 4 puntos debajo del PAN, lo cual en un estado tan conservador como Aguascalientes es una gran noticia porque estamos a 4 semanas de las elecciones, todavía hay tiempo para esta remontada que parece inminente. Y se van a ir en ceros del 2022, vamos a llegar al 2023 con muchísima fuerza. Hace un par de horas, Diego del Bosque, el presidente de Morena en Coahuila, difundió igual una encuesta en la que por primera vez Morena ya aparece arriba del PRI rumbo a la renovación de la gubernatura para el año que entra. En Quintana Roo la distancia es aplastante, así es que sí, estamos a pocos días de una paliza terrible que se va a llevar el MacPrian RD, Vicente. Así es, y para cerrar les propongo los dichos de Lili Téllez. Muchos me van a criticar, ya no le des espacio a Lili Téllez. Señores, no soy yo, la entrevistaron para el periódico El País, y entre otras de las barbaridades que dijo, el presidente de la República entregó la plaza al crimen organizado para acceder al poder, que era justo lo que no queríamos que pasara. Ahora resulta que el presidente llegó al poder, llegó a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, pues no por los votos de 30 millones de mexicanos, sino porque pactó con el narco. Les digo que no dan una y que andan muy urgidos y son patadas de ahogado, Marcelino. No dan una, Vicente, y regresan a discursos viejos. Ya ese discurso del pacto con el crimen organizado no les dio resultados, ya pasó hace algunos meses, y lo que pasó de verdad fue el sexenio de Calderón, donde sí se gobernaba desde el crimen organizado. No les ha dado éxito esa campaña, ya volvieron también, ahorita lo comentabas perfectamente, al tema de la dictadura, del dictador, de Venezuela, etcétera, porque se les van acabando los espacios, las ideas, no salen de una cuando ya el presidente les metió otra, vienen del chingazo de la reforma eléctrica y ya en una semana tienen la reforma electoral donde van a quedar exhibidos otra vez. Están, pero espantados, están confundidos, no encuentran su lugar. Yo creo que el tema de la reforma eléctrica va a ayudar mucho más al pueblo a identificar estos traidores, estos ladronzuelos. Bien lo dice Norman, las encuestas lo dicen muy claramente, la gente siempre ha identificado a los diputados plurinominales de una mala manera, siempre ha tratado de que se eliminen. En general los diputados no han tenido mucha fama de trabajadores hasta que llegaron los diputados de nuestro movimiento, con el perdón de Hamlet. Hamlet es un perfecto ejemplo de esto, de diputados que trabajan, que no se la pasan en la política de café, que andan en el territorio, que andan en las colonias, que atienden la problemática de la gente, que se meten a temas muy profesionales, muy técnicos, pero también lo bajan a la gente, lo explican, hacen popular todo el tema de las reformas, cualquier iniciativa lo ciudadanizan, y bueno, eso es lo que está cambiando esta legislatura y las pasadas, en donde excelentes compañeras y compañeros como Hamlet han demostrado lo que puede ser un diputado, una diputada, un senador, una senadora, lo que antes no veíamos. Y esto les va a pegar mucho porque los cabrones de la oposición van a defender única y exclusivamente los privilegios, el presupuesto de los partidos y las prebendas que han hecho que se mantengan durante tantos años. Para que luego no vaya, para que la gente luego no vaya a decir, es que tú le haces el caldo gordo a Lili Téllez. No. De acuerdo a un estudio de opinión de la empresa demoscópica CIE Research, muestra que los aspirantes en el PAN van así: Ricardo Anaya, esta es una vergüenza, Riquín Profuguín, que no da la cara ante la autoridad, con el 28%, Lili Téllez con el 17% y Mauricio Vila en el 11%. Por eso yo menciono, me extraña que le den tantos espacios en medios disque respetados internacionalmente como el periódico El País a la senadora del PAN, mi querido Norman, para que diga cualquier barbaridad.
Mira, esa es una oportunidad para contrastar a Lili Telles, que no tiene nada, ¿no? Que no existe, vamos, que no tiene una esencia ni cultural, ni de inteligencia, ni de sentido común, ni de nada, una lectora de noticias, contrastarla como una Antares Vázquez, ¿no? Senadora por Guanajuato, o contrastarla con gente que realmente tiene un sentido, tiene una razón de ser dentro del Senado. Lili Telles, pues lo sabemos, llegó por casualidad. Recuerdo muy bien cuando se renuncia que dice que se va muy molesta con algunos senadores de Morena porque la estaban bulleando, etcétera, etcétera. Y que, bueno, ella se iba a ser independiente y que le agradecía profundamente al presidente de la República, quien reconocía su respetabilidad, su inteligencia, su honestidad, etcétera, etcétera. Y ahora de repente ya me la cambiaron, ¿no? Ya le pusieron otros discursos, ¿no? La pobrecita, bueno, pues dice lo que le diga, ¿no? Que haga. Ella no tiene, insisto, no es una persona importante, no es una persona destacada. En cualquier sentido sería una burla para cualquier distrito federal, por ejemplo, que intentara ser diputada, ¿no? Es decir, ella no debería de estar participando, pero bueno, azares del destino, de repente se encontró como que era senadora, ¿no? Y que tenía que decir algo. La han encontrado como la más enloquecida, la más espectacular en términos de gritos, ¿no? Entonces, bueno, dicen, ok, vamos a usarla, y el PAN la está usando para esos menesteres, ¿no? La mandan a esos propósitos, y la mujer, bueno, pues es lo que hace, es su trabajo, ¿no? Ella no tiene mucha idea. Yo sé que es la más faltista en el Senado y no tiene idea muy clara de lo que debe de hacer un senador. Pero bueno, ella hace su trabajo en la medida de sus posibilidades, que son muy bajas. Dice Lili Telles, entre otras cosas. Bueno, eso se hace, pregunto, la verdad, con mucho respeto. Si López Obrador hubiese dicho en campaña que iba a hacer lo que está haciendo, no hubiera ganado. No, pues... En fin, mi querido Hamlet Almaguer, escucho tu opinión. Pues imagínate, eso es lo único que tiene la derecha. Yo creo que ya van a perder por default. Su candidato puntero está prófugo en Estados Unidos. Ahora también el candidato favorito de la derecha gourmet de Movimiento Ciudadano, pues demostró que no está listo ni siquiera para ser alcalde. Qué responsabilidad presentarse borracho a una sesión de cabildo. Y no, en el Hamlet no estaba borracho. Traía problemas técnicos nada más. Y bueno, el candidato del PRI, el presidente nacional del PRI, que quiere ser candidato a la presidencia, pues de igual manera con todos estos problemas que trae con las cuentas públicas en el estado de Campeche. Y el otro que aparece en el sondeo que mencionas, pues es un junior, ¿no? de la Madrid Junior. Como si todavía estuviéramos en tiempos de la monarquía priista, pues la verdad es que ya no funciona así el país. Y de nuestro lado, pues hay con qué competir, hay con qué ganar, hay con qué arrollar. Y el futuro es promisorio para el 24. Decirte que a partir del malestar que hay en la ciudadanía, con toda razón, y de un dejo de impotencia también, que existen muchos actores políticos del movimiento, creo que la solución en el corto, mediano plazo, a partir del año 2024, es que conformemos una nueva constitución, un instrumento que actualice los deseos de la sociedad mexicana, del pueblo de México, para eliminar precisamente todos estos nichos de señores feudales, ¿no? que tienen a su cargo los organismos supuestamente autónomos, pero que se dedican a obstaculizar el progreso del país, a limpiar de tajo el poder judicial profundamente corrompido y amañado, el poder judicial familiar, se le conoce en el gremio jurídico, porque ahí solamente entras si eres hijo, sobrino, primo de magistrados y de jueces. El nepotismo es un grave problema, la corrupción. Hace algunas semanas se dio a conocer que los exámenes para ser juez federal tenían precio.
ampliamente conocido y que habían sido utilizados para los concursos que se desarrollaban para poder llegar a la judicatura. Entonces, la solución de tajo es esa, Vicente, ir por una nueva constitución, y para eso necesitamos el apoyo del pueblo de México. Necesitamos voto masivo por Morena en las 6 gubernaturas de este año, voto masivo por Morena en el 2023 para desarmarlos, para quitarles Coahuila, quitarles el Estado de México y que lleguen sin parque a el 2024 para arrollarlos nuevamente, Vicente. Pues estaremos al pendiente para seguir dialogando de estos temas, querido Hamlet, querido Norman, querido Marcelino. ¿Por qué no cerramos, diputado, invitando a la gente a que te siga en redes? Se acabó el periodo ordinario de sesiones, pero las noticias no paran y tampoco tus actividades, así que hay que invitar a la gente para que se siga informando contigo. Muchas gracias, Vicente. Estamos en Twitter como Hamlet-Almaguer, y decirles que vamos a iniciar una serie de foros, principalmente en los 6 estados que renuevan gubernatura, pero en todo el país, para explicar en qué consiste la reforma electoral del presidente de la República, y en eso vamos a estar durante el periodo de receso, Vicente. Un saludo afectuoso a Norman y también, por supuesto, a Marcelino, próximamente jalisciense, Marcelino. Oye, por cierto, ¿estás en la Ciudad de México o estás en Jalisco? Estoy en Aguascalientes, voy llegando hace un par de horas. Mañana vamos a tener actividades aquí con Nora, como es estado vecino, pues vamos a estar por acá. Por cierto, mañana voy a presentar la entrevista que nos concedió, la entrevista completa con Nora Rubalcaba. Nos concedió una entrevista el sábado extensa, media hora, de dialogar sobre sus propuestas, sobre ella como la mujer que quiere llegar a ser historia, porque sería la primera mujer en ser gobernadora ahí en Aguascalientes. Y bueno, ya me tumbaste la pichada. Yo te iba a decir que si estabas en la Ciudad de México, traía unas fallas técnicas que si querías ayudar a solucionar, pero bueno, en Aguascalientes te mando un abrazo, y si te das la vuelta por la Feria de San Marcos, que también disfrutes ahí entre la gente. Gracias, Vicente. Buenas Gracias. noches. Norman Pearl, ¿en dónde te encuentran a ti? ¿En dónde te apoyan? ¿En dónde te siguen? Claro que sí, con mucho gusto. Yo estoy como Norman F. Pearl, PR, en Twitter, y con el mismo nombre estoy en Facebook y en la cuenta personal y en la fanpage. Escribo también para 3 columnas muy serias. Una es, 3 portales muy serios. Una columna, mi columna, que se llama Poder Popular, y esta columna la pueden leer en Manifiesto 21 MX, en La Lupa MX y en Reporte 32 MX. Muchas gracias a ti, Vicente, muchas gracias a Hamlet y por supuesto a Marcelino. Para mí siempre es un gusto, un placer poder compartir esos espacios con ustedes. Claro que sí, y uno que otro chascarrillo, mi querido Norman Pearl. Marcelino, yo sé que está cabrón el calor, por eso, si tienes fallas técnicas allá en Chihuahua, soluciónalas inmediatamente, porque el calor es el calor, mi querido Marcelino. Urgen unas fallas técnicas rojas, así, sudando. Como bien dice Hamlet, ya mejor me hago jalisciense y me va arrastrando el amor para allá para apoyar su futura campaña a la gobernatura también. Ay, chingado, ándale, lo estás destapando. Estamos a la orden, Vicente, en todas las redes, ¿eh? Aquí leyendo comentarios de la gente que decían que ya con la casa llena y con todo el apoyo que traemos, que Hamlet debería de ser de los primeros en apuntarse para Jalisco, para poder quitarle ese reinado que malamente tiene Alfaro y que malamente conduce ese estado, Vicente. Suscribo. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, con Marcelo Gómez Brenes. Un abrazote y quedan pendientes a ver cuándo nos juntamos a tener unas fallas técnicas en conjunto. Claro que sí, debemos de hacer una mesa de diálogo personalmente, presencialmente, como le llamamos ahora. Mi querido Marcelino, mi querido Norman, gracias. Hamlet, a ver la cara de Hamlet. A ver, la risita lo delata, mira, la risita lo delata, mira.
Señor gobernador, perdón, señor diputado. Me nombras secretario de gobierno, Hamlet. Sí, claro, sin problema. Buenas tardes, buenas noches, cuídense mucho, gracias a Hamlet Almaguer, a Norman Farrell y a Marcelino Gómez Brenes por estas mesas de diálogo siempre interesantes y amenas. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.